Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde a todas, a todos. El día de hoy continuamos con las actividades que hemos programado para este mes de septiembre en este webinar que hemos destinado al tema de la fauna silvestre en México. Y el día de hoy tenemos a un muy buen amigo que es Óscar Moctezuma. Él es mexicano de nacimiento. Su gusto por la naturaleza desde que era un niño lo llevó a estudiar biología y durante su juventud hizo un viaje al estado de Chiapas, donde la devastación ambiental que vio en la selva le hizo tomar la decisión de hacer algo para mantener este patrimonio. Y así comenzó a emprender diversas acciones para combatir el comercio ilegal de la flora y de la fauna en México. Sin embargo, cuanto más se adentraba y conocía el tema, más se daba cuenta que no era suficiente y que para asegurar el rescate y conservación había que hacer más acciones. Entonces, como resultado de todo este compromiso y con el apoyo de un reconocido conservacionista, el doctor Bernardo Villa, en 1990, Oscar fundó lo que es ahora Naturalia, el Comité para la Conservación de las Especies Silvestres, y desde entonces es su director general. Y bueno, él participó también en estos esquemas de gestión y de presión para cuando se hizo la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que él junto con otro grupo de personas estuvieron trabajando muy fuerte para que esta institución se diera. Y pues bueno, Naturalia es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para proteger la biodiversidad mexicana, planeando, desarrollando proyectos de conservación para conservar estos ecosistemas, especies y particularmente las que están en peligro de extinción. Y pues bueno, estas actividades que ellos tienen y para cubrir todos estos objetivos tienen dos grandes líneas de trabajo, que es la conservación de las especies y estos ecosistemas que ellos dependen. Y otra grande, pues es el tema de la educación y la conciencia para poder llegar a esta conservación. Y parte de esta segunda línea que ellos trabajan mucho, pues ellos tienen una edición de una revista que se llama Especies, que también promueve que la investigación se esté divulgando también en otros espacios, no nada más entre investigadores, sino que se acerque a la sociedad civil y que en este lenguaje la sociedad pueda incorporarse, no solo enterarse, sino también propiciar movimiento y a través de ese movimiento pues se atreve a donar, se atreve a ser voluntaria, se atreve a hacer muchas otras cosas y bueno, en este marco de esas actividades de hacer conciencia, pues él se ha sumado a este programa de educación ambiental que hemos tenido aquí en Ecologízate y pues hoy le damos la bienvenida porque hoy nos va a hablar cómo es el estado actual que tiene la biodiversidad en México, cuáles son estas acciones que se están haciendo en base a este estado actual y también nos va a platicar como parte de su historia de vida, todo esto que ha hecho y que también es parte de lo que nosotros queremos saber de él y cómo también nosotros desde la sociedad civil que anda caminando normal por su calle, decir yo voy a hacer algo y tengo que hacer este granito de arena con algo muy específico. Entonces, pues Oscar, bienvenido, nos da mucho gusto tenerte por acá. Ya sabes que esta costa Nayarita te quiere mucho y que tiene siempre invitación abierta para venir y que pues bueno, te queremos, tenemos mucho aprecio por ti y pues aquí estamos listos para compartir. Paola, te agradezco mucho la introducción y las palabras. Es desde luego para mí un honor estar en Ecologízate y compartir un poco de estas reflexiones. También para mí es un placer, pues las pocas veces que he podido visitarlos, pero espero que no sean las últimas, y seguir también aprendiendo de lo que muchas otras personas hacen. Yo he preparado esta plática, pues desde luego a los biólogos que nos acompañen hoy les va a interesar y lo van a entender muy bien, pero también para cualquier persona que pueda entender por qué la conservación de la biodiversidad es una actividad que debiéramos considerar urgente y prioritaria. Y si me lo permiten, entonces voy a empezar con una presentación donde pues empezaré desde lo más básico, que es un poco justamente esto de conocer la biodiversidad, entender por qué es importante en nuestra vida. Y quizá, pues antes de entrar de lleno en el tema, valdría una reflexión. La gente da por hecho que, pues la vida en la Tierra es algo normal y muy, no sé, muy común.
Y en realidad es casi lo que podríamos decir un milagro. Fíjate, es el planeta Tierra, que es, digamos, un pedazo ahí de tierra perdido en la inmensidad del universo, es uno de los planetas que se encuentra entre las miles de millones de galaxias que hay en el universo. Y hasta donde sabemos, es el único planeta en el universo que tiene vida. Hay una reflexión muy interesante. Carl Sagan, este astrónomo muy famoso de los años 80 y 90, que nos decía que había más estrellas en el universo que granos de arena en las playas de los mares. Y la gente piensa que eso era excesivo, porque imagínense la cantidad de granos de arena que hay en las playas de todos los continentes. Y hace poco unos investigadores quisieron ver si esto era una afirmación así fantástica o si era cierto. Hicieron un cálculo y llegaron a la conclusión de que efectivamente hay más estrellas en el universo que granos de arena en las playas de los mares de este planeta. Esto nos da una idea de la vastedad del universo. Pero, por otro lado, otro grupo de científicos se puso a analizar si las condiciones para que surgiera la vida en todos esos miles de millones de planetas y sistemas solares o estelares que hay en el universo, podría ser algo relativamente común. Y llegaron a la conclusión de que es extremadamente raro que pudiera haber vida, extremadamente baja la posibilidad de que pudiera haber vida en otro sitio. Por lo cual tenemos que valorar lo que es este milagro que estamos todos presenciando día a día, que es la vida. Esta vida se ha manifestado en lo que los científicos denominan la biodiversidad a través de miles de millones de años. Hace 4,000 millones de años que surgió la vida en el planeta y se ha diversificado en un proceso evolutivo fantástico que nos ha llevado a los niveles que hay hoy de diversidad de especies, de ecosistemas y de información genética como nunca antes en la historia de este planeta. Eso es, en pocas palabras, la biodiversidad, este término que los científicos acuñaron, pero a la gente le cuesta trabajo entender por qué la biodiversidad es importante en nuestra vida. Miren, antes de explicar o tratar de explicarlo, les puedo decir que ni siquiera conocemos la cantidad exacta de especies que hay en el planeta. Se han descubierto y descrito una gran cantidad, aquí están las tablas. En términos generales, podríamos decir que es más o menos 2 millones de especies de todos los grupos de organismos que conocemos, pero las estimaciones de los científicos indican que podría ser mucho más, 14 millones, incluso hay quien dice que pudieran ser hasta 30 millones. Esto quiere decir que conocemos tan solo una fracción de lo que hay en pues, los ecosistemas del planeta. Todos los días se están descubriendo nuevas especies en los rincones pues, más salvajes del planeta. Aquí tenemos algunas fotos de animales sorprendentes, algunos tan grandes como el saolá, este antílope que se descubrió a mediados de los 90s en Vietnam y que por supuesto ya está en grave peligro de extinción. Este pez abisal que tiene pues un cráneo transparente, no sabemos exactamente por qué. En fin, muchos animales raros que día a día animales, plantas y otros organismos que día a día se están descubriendo. Ahora, situándonos como una de las especies, sabemos que nuestra existencia depende de que los procesos naturales que mantienen la vida en el planeta sigan presentes.
Por eso la biodiversidad es indispensable para cualquier actividad humana. Solo que, como decía yo, pues esto es algo que se nos olvida y lo perdemos de vista, sobre todo viviendo en grandes ciudades y rodeados de concreto y edificios. Pero, por ejemplo, la biodiversidad, la comida es biodiversidad. Todas las plantas y animales de los cuales nos alimentamos son o fueron en algún momento especies silvestres que el hombre domesticó y que ahora o cultivamos masivamente o que extraemos directamente de los ecosistemas, o en el caso de algunos animales los hemos criado en cautiverio masivamente, o de los mares estamos extrayendo pues cantidad de especies para alimentación y demás. Aquí hay algunas cifras que nos muestran de qué magnitud es, por ejemplo, la importancia de la biodiversidad en nuestra alimentación. Hay más de 30,000 especies de plantas con partes o completamente comestibles para el ser humano, de las cuales 7,000 son cultivadas como alimento para los humanos. Solamente 20 de estas 7,000 aportan el 90% de la alimentación mundial, desde luego los granos, ¿no? El arroz, el trigo, el maíz, que son precisamente las tres especies preponderantes en la agricultura humana. Pero bueno, la biodiversidad no es solamente alimentos. La biodiversidad provee una cantidad de materiales, de sustancias que están presentes en nuestra vida diaria. No lo percibimos porque las damos ya por presentes y ni reflexionamos sobre de dónde vienen, pero cosas tan básicas como el papel, como la madera, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor y utilizamos todos los días, combustibles, textiles, fibras, etcétera, etcétera. Es una cosa enorme, y lo mismo en el terreno de la salud. Las medicinas en buena medida son sintetizadas a partir de compuestos químicos, los compuestos activos, que son extraídos de plantas y animales. Aquí tenemos, por ejemplo, más de 20,000 especies han sido usadas para propósitos medicinales. El 25% de las medicinas que se venden en Estados Unidos provienen de plantas, el 13% de microorganismos y el 3% de animales. O datos como que el 70% de las medicinas anticáncer provienen de plantas de la selva lluviosa. Y este potencial se ha encontrado en tan solo el 1% de las 2 millones de especies que conocemos, porque no hemos tenido tiempo de estudiar el 99% restante a profundidad como para saber dónde está el potencial benéfico para el ser humano. Imagínense si tan solo en el 1% hemos encontrado esta gran cantidad de aplicaciones y beneficios, ¿qué no habrá en el 99% restante de lo que ya conocemos? ¿Y qué no habrá en todo ese universo todavía mucho más grande de especies que no conocemos, que no hemos encontrado, que no hemos clasificado, que no hemos estudiado? Bueno, pero no solamente los beneficios son directos, utilizar a las especies. Hay una serie de beneficios indirectos que también no son, muchas veces los damos por contados, por existentes, y no reflexionamos que están presentes gracias a la presencia de la biodiversidad. Todos estos llamados servicios ambientales, la regulación del clima, el ciclo del agua, la producción de suelo fértil, polinización y dispersión de semillas, protección contra huracanes e inundaciones, todos estos son servicios ambientales que nos brindan los ecosistemas y las especies presentes en ellos. Y muchos de estos servicios los podemos contabilizar y entonces darnos cuenta del valor tan grande que tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos se han contabilizado algunos de estos servicios ambientales. Entonces, por ejemplo, más del 30% de los cultivos son polinizados en forma gratuita por animales silvestres, abejas, aves, murciélagos, pequeños mamíferos, etcétera. Eso en Estados Unidos tiene un valor de 3 billones de dólares al año.
El agua que captan todos los bosques y áreas protegidas en las reservas de Estados Unidos tiene un valor de $4 billones al año. Si hablamos, por ejemplo, de la protección contra incendios, contra inundaciones, contra huracanes, etcétera, la que nos brindan los manglares, los arrecifes y los humedales costeros, pues hablamos de 23 billones anualmente. Los arrecifes como sitios de crianza de los peces para la pesca comercial y la protección de las costas son 30 billones anualmente. Y así podríamos seguirnos contabilizando todos los servicios ambientales. Y nos daríamos cuenta de que la biodiversidad tiene un enorme valor y está presente en nuestra vida diaria. E incluso si nos ponemos a recapacitar, llegaremos a la conclusión de que tenemos incluso la necesidad psicológica de mantener un contacto con la biodiversidad. Y no por nada, pues cuando salimos de vacaciones nos vamos a las playas, nos vamos al bosque, nos vamos a disfrutar de la naturaleza. No por nada tenemos plantas en nuestros hogares, embelleciéndolas, mascotas silvestres, compramos cuadros de naturaleza, etcétera, etcétera. La biodiversidad es incluso una necesidad psicológica para el ser humano. Ahora aquí hay que hacer una reflexión. Esta biodiversidad no está repartida de manera uniforme en el planeta. Hay ciertos sitios que por características muy particulares, especiales, han desarrollado una biodiversidad mucho mayor que otras. Estos países que tienen la mayor biodiversidad en el planeta se denominan los países megadiversos. Son 17 países que mantienen el 70% de la biodiversidad del planeta. Y entre ellos se encuentra en cuarto lugar México. Se considera que una de cada 10 especies que se encuentran en el planeta es mexicana. Y que muchas de estas especies incluso son endémicas, o sea, exclusivas de nuestro país. Como vemos, entonces, la biodiversidad de México es privilegiada y esto lo podemos ver a nuestro alrededor. Prácticamente todos los ecosistemas existentes en el planeta están presentes en México, excepto los ecosistemas polares, por obvias razones. Pero tenemos desiertos, selvas, manglares, bosques, pastizales, humedales, en fin, toda clase de ecosistemas. Y ahí ha evolucionado una cantidad magnífica de especies de todo tipo. ¿Cuál es este privilegio de México? Son básicamente 3 razones. La primera es que estamos ubicados de una manera estratégica en el continente americano. Podríamos decir en términos generales que estamos más o menos a la mitad, y eso nos permite compartir elementos tanto del norte del continente como del sur. Otra razón es que tenemos una orografía muy variada, muy accidentada. México no es un país plano. México está lleno de accidentes geográficos, montañas, cañadas, mesetas, y esto ha generado condiciones climáticas también muy particulares. Todo esto combinado ha propiciado el desarrollo de esta enorme biodiversidad. Y bueno, sobran los números para ejemplificarlo. Somos el país más rico en pinos y en cactáceas, por ejemplo. Somos el segundo país más rico en especies de reptiles. Tan solo Australia nos supera. El tercero en mamíferos, el lugar número 10 en aves, el quinto en anfibios, el cuarto en peces. En fin, y bueno, volviendo al tema de la utilidad, el 75% de nuestros cultivos son polinizados por insectos, aves, murciélagos, roedores. Para que veamos, si no hubiera este servicio ambiental, pues no tendríamos, por ejemplo, tequila. El tequila, la más nacional de las bebidas, depende de la existencia de los murciélagos que polinizan los agaves, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy concreto del valor de la biodiversidad. Y yo decía hace un momento que el potencial de beneficio es enorme y no lo tenemos todavía, pues no estamos conscientes de eso. Y por eso mismo
parece que no nos preocupa que las especies desaparezcan, de que se esté perdiendo la biodiversidad. Les pongo un caso muy interesante. La rana gástrica es una rana que evolucionó para, digamos, fertilizar sus huevos. Bueno, el macho fertilizaba o fecundizaba los huevos y la hembra los incubaba en el estómago. De tal manera que los renacuajos se desarrollaban en el interior de la madre y una vez que quedaban ya completas las ranitas, la madre daba luz, digamos, vomitando a sus crías. Un proceso muy interesante que llamó la atención porque no sabíamos qué es lo que pasaba en esa etapa en que la rana lograba suspender la secreción de ácidos gástricos. Y esto, por ejemplo, podría tener una aplicación directa contra todos estos casos de males gástricos, úlceras y todos estos problemas, colitis, gastritis y demás, que afectan a gran parte de la población humana mundial. Y entonces, ahí se vio un potencial directo muy interesante. El problema es que esto, pues digamos, ya no es posible hacer. Esta rana se extinguió, esta rana era australiana, y se extinguió por la contaminación y destrucción de su hábitat y seguramente también por el cambio climático. Así como este caso tan concreto, tenemos miles, millones de casos de especies que están desapareciendo y que nos estamos quedando sin su servicio, sin su beneficio, si es que queremos enfocar las cosas desde un aspecto utilitario. Hoy hay dos grandes amenazas a la biodiversidad y, bueno, a la vida en general en el planeta. La primera es el conocido cambio climático. La gente ya lo entiende mejor porque además ya todos lo estamos sufriendo. El clima se ha vuelto loco, los patrones climáticos se han desquiciado y entonces tenemos lluvias torrenciales cuando no debería de haber, inundaciones, sequías prolongadísimas, inviernos muy crudos, en fin, es un caos. Huracanes, mega huracanes súper destructivos y todo eso tiene que ver con el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, que el CO2 principalmente, y que han alterado la temperatura promedio del planeta. Hemos creado una variación promedio de 1 grado centígrado y en esa variación hemos ocasionado este caos climático. La gente dice, oye, pues 1 grado no es mucho. Y yo les digo, bueno, a ver, que te aumente la temperatura a ti 1 grado y platícame cómo te sientes. Tienes calentura y te vas a sentir terrible, porque a la Tierra 1 grado no le va a afectar como le está afectando. Bueno, vamos con las emisiones de carbono atmosférico que provienen de todas las actividades humanas. Estamos poniendo en grave riesgo la estabilidad de los procesos climáticos y en general de la vida en el planeta. Se dice que tenemos solamente un umbral de medio grado más aumento en la temperatura antes de que esto se vuelva irreversible y que se alimente por sí solo, porque el deshielo, por ejemplo, de las zonas polares que está siendo enorme, rapidísimo. Por ejemplo, aquí este dato es espeluznante. En el mes de junio de 2019, las temperaturas atípicas en Groenlandia provocaron que en un solo día se perdieran 2,000 millones de toneladas de hielo, un área equivalente a una tercera parte de la superficie de la República Mexicana. A ese ritmo está afectando el cambio climático la estabilidad de este planeta. Y si las zonas polares se siguen deshielando, el suelo congelado de las zonas polares va a empezar a liberar un gas que es mucho más, con un poder calórico mucho mayor que el CO2, que es el metano, y que está atrapado en el suelo congelado de las zonas polares. Pero cuando deje de estar congelado, adiós metano, y entonces la temperatura del planeta va a aumentar
3, 4, 5 grados y las consecuencias van a ser devastadoras para la vida y seguramente para el humano. Bien, vemos aquí este dibujo que dice, bueno, pues el cambio del clima no es nada, perdón, es mucho mayor que lo que es, por ejemplo, la pandemia del COVID o la recesión que creó esta pandemia. Realmente la amenaza es mucho mayor, ¿no? No hemos visto nada como catástrofe mundial aún, pero podemos tomar el parámetro del COVID, que ha tenido unas implicaciones terribles en todos los sentidos. Bueno, pues no es nada el cambio climático. Y hay quien dice que la crisis de la biodiversidad es todavía peor que el cambio climático. Las actividades humanas, como les decía hace un momento, han creado están poniendo en peligro de extinción una gran cantidad de especies. Se calcula que hay ya 1 millón de especies en peligro de extinción. ¿Conocemos 2? Pues bueno, 1 millón, la mitad, ya está en peligro de extinción, según un estudio de la ONU. Y la velocidad a la que se están extinguiendo las especies no tiene precedentes en la historia del planeta. Se calcula que se están extinguiendo alrededor de 30,000 especies al año. Es decir, cada hora 3 especies dejan de existir en el planeta. Y podemos entender que esto es una catástrofe y esto es terrible porque sabemos que en la naturaleza todo está interconectado. Entonces, cada especie que existe tiene una función en la trama de la vida. Y lo que estamos haciendo es quitando algunas de estas conexiones, pero a un ritmo muy acelerado. Para que ustedes se den cuenta, bueno, ahorita les platico, para darnos una idea de por qué es grave lo que está pasando. Pero bueno, tenemos estos datos y esto nos ha llevado a que se considere que vivimos ya en una época en la que una especie, la especie humana, está teniendo una influencia mayúscula en el planeta y por eso se le llama la era del antropoceno, una era de cambio global creado por los seres humanos. Les hablaba yo de la extinción de especies. Bueno, en el pasado las especies se extinguieron como parte del proceso evolutivo de manera natural. Algunas lo hicieron, digamos, después de que las especies terminaban su ciclo evolutivo. Otras fueron en función de catástrofes naturales. Y en ocasiones en el planeta se dieron algunas de estas catástrofes de una manera tan grande que provocaron lo que se llaman extinciones masivas, que en todo el planeta se extinguieron gran cantidad de ciertas especies. Bueno, se considera que ha habido 5 extinciones masivas. La más reciente fue la de los dinosaurios, hace 66 millones de años. Y para que ustedes se den una idea, en términos paleontológicos se considera que esta fue una extinción muy rápida, muy acelerada. Al punto de que se extinguieron todas las especies de dinosaurios y el 80% de las especies que habitaban en el planeta se extinguieron. Pero el ritmo al que se extinguieron los dinosaurios, que fue en términos geológicos muy acelerado, fue de una especie cada 1000 años. A ese ritmo se extinguían las especies. Hoy se extinguen 3 especies por hora. Entonces, vemos que la capacidad del planeta de, digamos, confrontar la extinción de una especie a un ritmo de una cada 3, de 3 cada hora es imposible. Cuando se extingue un dinosaurio cada 1000 años, en esos 1000 años evoluciona una especie para reemplazar el papel de ese dinosaurio que se extinguió para que la trama de la vida continúe. Y gracias a eso, por ejemplo, existimos hoy en día. Los mamíferos evolucionaron a partir de la extinción de los dinosaurios. Pero si la extinción ocurre a ritmo de 3 especies cada hora, es imposible que el planeta pueda compensar la ausencia de especies y promover digamos, el surgimiento de nuevas especies. Es demasiado rápido. Entonces, bueno, aquí hay algunos datos. Dice, por ejemplo, las tasas de extinción de especies normales se estima en una especie cada 10,000, perdón, por una especie por cada 10,000 especies cada 100 años. Y hoy estamos hablando de 3 cada hora.
Entonces, estamos viendo que pues, esto ya rebasó las tasas de extinción natural. Ahora, en algunos casos podemos darnos cuenta de la devastación. Por ejemplo, incluso la podemos mapear. Este es un mapa de los bosques intactos que había en el planeta hace 8,000 años. Y este mapa actual nos muestra que tan solo subsiste el 22% de los bosques intactos en las regiones pues, más aisladas del planeta, el Amazonas, los bosques boreales de Siberia y de Canadá, el Congo, algunas zonas de Indonesia. Y bueno, pues esto lo podemos mapear, pero ustedes saben que los bosques no son exclusivamente árboles, hay mucha biodiversidad presente en los bosques. Hoy tenemos como producto de este cambio climático un nuevo factor de destrucción de los bosques, que son los mega incendios. Estos mega incendios no son naturales, digamos, son devastadores porque son de gran magnitud por el nivel de sequía que hay en los sitios donde se están presentando, por la cantidad, por la temperatura tan alta, por la escasez de humedad y por la presencia de pues, material combustible, que es la madera. Entonces tenemos que últimamente estamos viendo incendios devastadores en muchas regiones del planeta. Y estos incendios no solamente queman todo lo que vemos en la superficie, sino que incluso destruyen los bancos de semillas de tal manera que están en el suelo, de tal manera que es imposible la regeneración natural de muchos de estos sitios que han padecido estos mega incendios. México es muy vulnerable a sufrir estos mega incendios porque pues todas las condiciones están presentes y nuestro país se considera uno de los países más propensos a sufrir de condiciones de aridez y de sequía extrema en los próximos años. Eso es el factor detonante de estos mega incendios. Y bueno, fíjense el efecto que tienen los mega incendios, por ejemplo, en la fauna. Los incendios más devastadores del año pasado fueron los de Australia, en donde se quemaron una superficie de alrededor de 10 millones de hectáreas. Esta es una superficie similar a los estados de Quintana Roo y Yucatán juntos. De ese tamaño fue toda el área devastada en Australia. La Universidad de Sydney estimó que 1,000 millones de animales murieron en esos incendios. Estamos hablando de vertebrados, mamíferos, aves y reptiles. Esto equivale a estimar 100 animales muertos por hectárea. En México, en el año 2019, tuvimos 633,000 hectáreas devastadas por mega incendios. O sea que ahí pudieron, si tomamos el mismo índice, podrían haber muerto una cantidad de hasta 63 millones de animales. El problema es que, bueno, pues no solamente estamos perdiendo a los animales, sino que estamos afectando todos estos procesos naturales de los que dependen los servicios ambientales que nos permiten estar vivos, ¿no? Ahora yo decía, la deforestación se puede mapear, pero los bosques no nada más son árboles, también son son animales. Aquí, esta gráfica es muy interesante, ojalá que se pueda entender. Nos permite medir el cambio en la fauna como producto de las actividades humanas. Tenemos que esta barra de color morado es la cantidad, ¿cómo podemos medir eso con la biomasa? La biomasa es el peso de los animales. Si estimamos la biomasa de animales que había, de vertebrados que había hace 10,000 años en el planeta, teníamos esta cantidad. Eran alrededor de 300 millones de toneladas de biomasa. Y estamos hablando de que hace 10,000 años el planeta estaba, digamos, en equilibrio. Existían grandes animales como los mamutes, rebaños gigantescos de todos los animales silvestres, y el ser humano era una cosa chiquitita en esa biomasa. Tan solo había 4 millones de personas hace 10,000 años, solo había 4 millones de personas en el planeta.
Para 1900, la biomasa del planeta era más o menos la misma, pero la composición había cambiado radicalmente. Para entonces, los humanos ya éramos 1.600 millones en el planeta y había aparecido un nuevo componente que era la fauna doméstica. Básicamente vacas, caballos, borregos, puercos, en fin. Y vean cómo eso alteró la composición de la biomasa. Bueno, hoy en día hay 6 veces más biomasa de la que había hace 10.000 años, pero la composición es completamente diferente. Menos del 1% es fauna silvestre. Y la biomasa de humanos en el planeta, tan solo de humanos, es 1,5 veces la que había hace 10.000 años de todos los animales silvestres terrestres del planeta. O sea, una locura. Y todo lo demás es ganado doméstico. Entonces, pues bueno, ahí está una explicación de cómo hemos alterado la composición de los ecosistemas y la biomasa animal de este planeta. ¿Cómo se está viendo estos patrones? Surgió el término de defaunación para explicar lo que está pasando y los patrones de defaunación son, bueno, pérdida de gran magnitud, sobre todo afectando a los trópicos y afectando a los animales de 5 kilos para arriba. Prácticamente todos los animales vertebrados de 5 kilos para arriba están desapareciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos mapas de distribución de 3 especies icónicas africanas, el elefante, el hipopótamo y el rinoceronte negro. Y ahí pueden ver en azul lo que era la distribución original y en rojo lo que es la actual. Y bueno, tenemos, por ejemplo, que en contraste con este patrón de que todas las especies mayores de 5 kilos están desapareciendo, están disminuyendo sus poblaciones, tenemos que los animales de menores de 1 kilo están aumentando, que son básicamente los roedores y los murciélagos en algunos casos, que son precisamente los portadores de algunas de las más terribles enfermedades que afectan a los humanos. Entonces, por eso se ha visto un incremento también en la cantidad de enfermedades, de patógenos que están afectando al ser humano. Tiene una relación muy directa esta pérdida de biodiversidad con el incremento de enfermedades. Y si a eso le sumamos, pues todas estas actividades y acciones del ser humano, digamos, sobreexplotando de una manera insalubre, antihigiénica e inhumana a los animales, como lo vemos, por ejemplo, en los mercados de China, pues tenemos amenazas y problemas reales como la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Tan solo en China cada año se comercian 100 millones de ejemplares de especies animales silvestres de todo el planeta, no solamente chinos. Es un negocio muy lucrativo para los chinos, ilegal, pero muy lucrativo, que genera ganancias anuales de 74,000 millones de dólares y que emplea a una cantidad de más o menos 14 millones de personas. Entonces, pues ahí tenemos una de las explicaciones de por qué se está explotando tanto a la fauna silvestre y se está poniendo en riesgo la salud. Esto que pasa en China no solamente pasa en China, en México pasa también. Todas estas fotografías las tomé yo en mercados de Veracruz y Tabasco. Y ahí podemos ver cómo se vende la fauna silvestre. Y estoy seguro que en Nayarit pasa lo mismo, y bueno, en todos lados, en toda la República, hay esta explotación ilegal, inhumana e insalubre de animales silvestres. Entonces ahí están las condiciones ideales para que surjan nuevas pandemias y nuevos problemas de salud, además de que estamos poniendo con estas actividades en riesgo a muchas especies. Esta es la tortuga blanca, la más grande
de agua dulce, la nutria de río, las tortugas pochitoque, las iguanas, los armadillos, en fin, es una diversidad muy grande. Se calcula que hemos perdido el 58% de todos los animales desde 1980. Y como les decía hace rato, los grandes animales son los que más rápido están desapareciendo, hasta puntos, pues digamos, ya casi que absurdos, en los que para conservar una especie necesitamos poner guardias 24 horas junto a los últimos ejemplares. Es el caso del rinoceronte blanco del norte. Los 3 últimos rinocerontes que quedaban tenían que ser vigilados 24 horas, las 24 horas del día por guardias armados para evitar que los cazadores furtivos los mataran para extraerle su cuerno. Ya murió el macho, el único macho que había, y solo hay 2 hembras. Digamos que este tipo de rinoceronte pues ya prácticamente ha desaparecido. Y bueno, todos sabemos que se matan animales de forma ilegal, pero no solamente para satisfacer necesidades que podríamos considerar legítimas, como la necesidad de alimentación. Hacemos mucho por capricho. Los elefantes están matando para hacer adornos con sus colmillos, con el hermoso marfil de sus colmillos. Los matamos para hacer pulseras, adornos para los muebles, cosas que no son ni siquiera necesarias y que son carísimas. Y cada 15 minutos se mata un elefante de manera ilegal en África. A ese ritmo, para el 2030 puede ser que ya no haya elefantes. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos haciendo los humanos, y por otro lado estamos creciendo de una manera incontrolable. Ya vimos que somos 7.800 millones de personas al día de hoy, y cada persona que llega a este planeta pues demanda agua, alimento, servicios, etcétera, etcétera, que se proveen en buena medida, como hemos visto, a partir de la biodiversidad. Por eso es importante pues controlar nuestro crecimiento también demográfico. Todos los problemas que afectan a la biodiversidad están presentes en México. Aquí los estoy ejemplificando con algunas imágenes. Y las consecuencias son las mismas. Hemos perdido ya varias especies. Se calcula que en el siglo XX, 42 animales vertebrados y 3 especies de plantas pudieron ser documentados sus casos de extinción. Muchos se extinguieron sin que supiéramos. Hoy en día, el 27% de los vertebrados se encuentran clasificados en algún grado de amenaza por todos estos problemas: tráfico, cacería ilegal, destrucción de hábitat. Son 2.605 especies de plantas y animales en las categorías de riesgo, y eso nos coloca a nivel mundial como el país que tiene más cantidad de especies en peligro de extinción. Es una vergüenza. Somos el país que encabeza la lista de países con mayor cantidad de especies en peligro de extinción. Y bueno, muchos ya se extinguieron. Aquí hay algunas fotos de animales que eran mexicanos y que se extinguieron. Algunos eran endémicos, como estas 3 aves del lado izquierdo: el carpintero imperial, el carpintero de Guadalupe o el caracara de Guadalupe. Aves que solo existían en México y que pues al desaparecer aquí desaparecieron en el planeta. Otros, como la paloma viajera o la foca monje, pues aunque no eran exclusivos, también habitaban en México. Y sus historias son dramáticas y muy tristes. Un grupo que ha sido muy afectado es el de los grandes carnívoros mexicanos. Perdimos ya al oso grizzly mexicano. El último fue cazado en 1960 en Chihuahua. Ahí vemos al antepenúltimo oso grizzly mexicano cazado en Chihuahua en 1954. El cazador, muy orgulloso, presumía su trofeo por las calles de la ciudad de Chihuahua. El lobo mexicano prácticamente se extinguió por una campaña de envenenamiento. Subsistieron unos lobos en estado en cautiverio, y a partir de esos lobos logramos empezar a recuperar la especie en Estados Unidos y en México. Es una historia, pues aún no termina y no podríamos cantar victoria, pero al menos nos ofrece una
el grado de esperanza de que se pueden recuperar las especies. Bueno, la conservación es una carrera contra el tiempo. Tenemos que recuperar poblaciones de especies y ecosistemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Son 6 cosas básicamente. Crear nuevas áreas protegidas, pero no de papel, áreas protegidas en el terreno, reales. Tenemos que reducir la fragmentación de los ecosistemas con estas áreas protegidas y restituir la conectividad. Hay muchas que son islas rodeadas de destrucción. Y esas islas a la larga también van a desaparecer. Es imposible que los procesos biológicos continúen si hay este aislamiento. Por eso restituir la conectividad entre las áreas es indispensable. Se considera a nivel mundial que, dada la crisis de la biodiversidad y el cambio climático, tendríamos que lograr proteger por lo menos el 30% de la superficie de los continentes de manera silvestre, protegidos de manera efectiva y interconectados. Esto no está pasando en ningún lugar del mundo, y menos en México. Pero bueno, de esta manera también tenemos que identificar y proteger los refugios climáticos, los lugares donde los animales y las plantas pues se van a refugiar porque van a, digamos, contener mejores condiciones para resistir el cambio climático. Hay que incrementar los acuerdos de colaboración y de cooperación a todos los niveles para poder proteger áreas lo más grande posible, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel multinacional. Crear estos corredores y estas áreas protegidas binacionales o trinacionales con otras naciones. Tenemos que crear bancos genéticos para preservar la biodiversidad que está más amenazada, de plantas y de animales y de todos los microorganismos que sea posible pues preservar en estos bancos genéticos. Hay que hacer estrategias efectivas para proteger especies vulnerables y especies clave de los ecosistemas, como son precisamente los grandes carnívoros. Y todo esto se tiene que hacer de manera rápida. Les decía que pues, las estimaciones son que tenemos alrededor de 10 años para actuar y no lo estamos haciendo lo suficientemente rápido. Por eso la educación es una de las acciones más importantes y urgentes. Requerimos cambiar hábitos y actitudes que dañan a la naturaleza e involucrar de manera activa a la sociedad. Como decía Jacques Cousteau, la gente protege lo que ama, pero no se puede amar ni proteger lo que no se conoce. Por todo esto es que creamos Naturalia hace 31 años ya, en 1990, con este propósito: conservar y recuperar la excepcional biodiversidad de México. Y también para tratar de involucrar a la sociedad en esta tarea urgente que es la conservación. Fue necesario construir una organización formal y profesional, fortalecerla con la participación de muchos aliados, promover nuestra causa, crear alianzas. Decidimos, por un lado, darle un gran peso a toda la parte educativa, por eso damos pláticas, por eso hemos hecho esta publicación que mencionaba Paola, por eso hemos creado materiales didácticos, cosas como estos carteles que se distribuyeron a nivel nacional en escuelas, la revista, carteles para alertar sobre el problema, por ejemplo, del tráfico ilegal, etc. Y en el campo usamos diferentes estrategias. Una de ellas es atender los casos de los grandes carnívoros, precisamente. Y hemos trabajado con 2 de ellos, el jaguar y el lobo mexicano. Pero no solamente los grandes carnívoros, también especies como el perrito de las praderas y el castor, 2 roedores que son estratégicos para la salud de los ecosistemas que habitan, los pastizales y de los ecosistemas riparios. En 2003 iniciamos el proyecto de conservación del jaguar del norte. Cuando pensamos en jaguares, inmediatamente pensamos en las selvas tropicales y en los humedales, en los manglares, en las zonas pantanosas. Bueno, hay una población muy, muy rara, muy amenazada de jaguares que viven de manera natural en el desierto. Es la población más norteña del continente, que está en Sonora,
y está en grave peligro de extinción. Ahí, desde el año 2003, iniciamos trabajos. Enfrenta el jaguar ahí las mismas amenazas que en cualquier otro lado: la cacería de sus presas, la destrucción de su hábitat, la cacería ilegal de los jaguares. Por un lado los matan para aprovechar su piel, que tiene gran demanda en el mercado ilegal, pero la mayoría de los jaguares los matan los ganaderos porque los consideran una amenaza para su ganado, cosa que además es falsa. Los jaguares muy pocas veces llegan a atacar ganado. Nuestra intención fue crear una reserva, la Reserva Jaguar del Norte, protegiendo el hábitat de esta especie y todo su ecosistema, de manera que muchas otras especies se vieron beneficiadas. Fuimos comprando la tierra y agregando predios paulatinamente a la reserva, hasta que llegó a convertirse en un refugio seguro para el jaguar. Hemos documentado el nacimiento de jaguares en esta región. Es un caso que nos permitió, digamos, crear un modelo replicable que ahora, a través de una nueva iniciativa que tenemos que llamamos Operación Jaguar, estamos tratando de, pues, replicar precisamente en otros sitios del país. Nayarit es uno de nuestros lugares importantes, prioritarios para esto. El caso del lobo, les decía yo, pues ofrecía la esperanza de que se podía recuperar a partir de los animales que subsistieron en cautiverio. Estos lobos fueron víctimas de una campaña de envenenamiento en los años 50, de tal manera que prácticamente se erradicaron y los últimos lobos fueron capturados para iniciar este programa de reproducción en cautiverio. Y a partir de esos lobos la población cautiva creció y comenzamos a planear la reintegración del lobo a su hábitat. Los primeros años de Naturalia los dedicamos a tratar de saber si todavía quedaban lobos silvestres, pero no encontramos ni uno y llegamos a la conclusión de que había que trabajar con los lobos los lobos cautivos, para planear el regreso del lobo, la reintroducción de los lobos. Y así empezamos a trabajar en una zona del norte de Sonora y Chihuahua, que contenía pues las mejores condiciones, por lo menos de hábitat, para el regreso del lobo. No así las mejores condiciones sociales, y prueba de ello es que, bueno, tuvimos que hacer mucho trabajo para promover el regreso del lobo, y en el 2011 finalmente se dio la primera liberación de los lobos en esa zona. Pudimos empezar a seguirlos en las montañas de Sonora, pero 2 o 3 meses después los lobos estaban todos muertos, envenenados de manera ilegal por ganaderos. Y aquí está una de las realidades a las que se enfrenta la conservación en México. El lobo es una especie protegida por la ley, el uso de venenos es ilegal, y estos lobos murieron dentro de un área natural protegida, que es la Reserva de Janos. Total, que tenemos que la realidad es que la supuesta protección es ficticia. En el campo cualquiera puede matar un lobo o un jaguar o lo que sea y no le va a pasar nada. Y menos ahora que la Profepa tiene 3 pesos y no tiene capacidad de acción. Esta es la realidad a la que se enfrentan las personas que quieren implementar los proyectos de conservación. Bueno, este es otro proyecto en el que estamos trabajando, la recuperación del perrito de las praderas en Sonora. Hay una población muy chiquita de alrededor de 400 perritos. Son los que quedan en el estado de Sonora y bueno, están amenazados por la ganadería, por la destrucción del hábitat. Hemos hecho diferentes cosas para aumentar esa población y tratar de salvaguardarla. Pero bueno, también ha sido muy difícil. Incluso el mismo gobierno promovió la destrucción. Había 2 colonias y promovieron la destrucción de una de esas colonias. La Semarnat dio permisos para que se extrajeran los perritos y se los llevaran a Estados Unidos, y adiós una de las 2 últimas colonias de perritos de Sonora. En el caso del castor, estamos trabajando en la cuenca del río San Pedro, en Sonora también. Esta es una especie que regresó por sí sola
El río San Pedro cruza la frontera, nace en México y cruza la frontera hasta Arizona. Y del lado de Arizona los empezaron a recuperar y digamos que felizmente eso propició que los castores regresaran por sí solos al lado mexicano de la cuenca. Y a partir de ese momento hemos estado trabajando para conservarlos, hemos hecho incluso traslocaciones, capturamos castores, los llevamos a otros sitios. Todo esto es parte de lo que requerimos hacer para restaurar la biodiversidad, reforestar, recuperar suelos, recuperar cuencas, recuperar especies. Como dice ahí, la humanidad es la única amenaza para la supervivencia de las especies, pero también somos su única esperanza. El problema es que estamos contra reloj y no nos hemos tomado en serio esta amenaza y esta necesidad. El gobierno cada vez abandona más esta causa. Hoy la Semarnat tiene la mitad del presupuesto que tenía en la administración pasada, que ya de por sí era insuficiente. México tiene 1.5 pesos por hectárea de presupuesto para el manejo y protección de sus áreas protegidas. España tiene 10 veces más, Estados Unidos 100 veces más. Y además este 1.5 es la mitad de lo que teníamos ya insuficiente en la administración pasada. Que vamos para atrás. La crisis va aumentando, la necesidad y la urgencia de actuar va aumentando y nosotros vamos disminuyendo nuestra atención. Gran parte de la responsabilidad de conservar está recayendo en la sociedad civil, no en los gobiernos, en ONGs, en instituciones académicas, en propietarios de tierra, en personas, en investigadores que están conscientes de esta realidad y que no estamos dispuestos a pues quedarnos de brazos cruzados. Pero la realidad es que nos rebasa la magnitud del problema. Aquí hay algunas recomendaciones puntuales de qué hacer cada uno de nosotros para hacer una aportación a la conservación. Tengamos menos hijos, el planeta ya no soporta que estemos llenando de personas el planeta. Dejemos la carne en nuestra dieta o disminuyámosla lo más posible. El ganado contribuye muchísimo, ya vimos, a la destrucción de la biodiversidad y también al cambio climático. Todavía no está claro, pero hay debate en eso, pero se dice que el ganado pudiera ser responsable de mayores emisiones incluso que los autotransportes en el planeta. O sea que es muy grave. Por lo mismo tenemos también que limitar nuestros viajes y hacer sobre todo turismo de cercanía. Esos grandes vuelos que hacemos a Europa, África, etcétera, pues al final no son tan buenos. Son buenos para nosotros, pero no para el planeta. Antes que nada somos consumidores y tenemos que cuidar lo que compramos, porque todo lo que compramos, todo lo que consumimos tiene una huella, un impacto ambiental. En la medida en la que respondamos a cosas como la moda, lo que es cool, lo que nos hace la vida más divertida, más cómoda, etcétera, estaremos demandando más recursos y estaremos contaminando más nuestra atmósfera y el planeta. Entonces, cuidemos lo que compramos, analicemos muy cuidadosamente la cadena de producción detrás de cada producto y sobre todo, digamos, privilegiemos las compras sanas, productos orgánicos y productos naturales que no tengan un impacto tan grande en la naturaleza. Desde luego no hay que comprar ni animales, ni plantas silvestres, ni productos derivados de los mismos, nada de marfil y ese tipo de cosas absurdas. Utilizar transporte público o bicicleta siempre que podamos para evitar el uso excesivo del carro y las emisiones excesivas. Ahorrar energía eléctrica, optar por paneles solares de ser posible. Participar de manera activa en acciones de recuperación, por ejemplo, reforestación. Naturalia ha plantado más de 1 millón de árboles en estos años. No lo hacemos en parques y en camellones, lo hacemos en áreas rurales, en las montañas alrededor de las ciudades. Lo hemos hecho ya en 3 estados de la República. Y con esto estamos contribuyendo a recuperar ecosistemas nativos. Y porque obviamente plantamos árboles y especies nativas en los lugares propios para estas especies
y con eso estamos ayudando a recuperar servicios ambientales y la biodiversidad del lugar. Ahora, también es importante que hagamos, que nos sumemos a la filantropía de la conservación. Tenemos que ser ciudadanos responsables. Nos gastamos 500 pesos en ir al cine y comprar palomitas y más. ¿Por qué no podemos aportar un día 500 pesos a cualquiera de estas iniciativas de conservación que están urgidas de recursos? No saben lo difícil que es conseguir recursos para hacer todos estos proyectos. Todas mis canas provienen de buscar recursos, de buscar hasta por debajo de las piedras. Entonces, porque en México además hay muy poca conciencia y muy poca filantropía. Hagamos una aportación personal de ese lado, disfrutemos la naturaleza y promovamos el aprecio de la gente por eso, pero también seamos ciudadanos activos y vigilantes. Ahora que están todos estos temas de las elecciones y demás, debemos dejar de elegir representantes y políticos que no tienen un compromiso con la conservación y con el medio ambiente. Políticos que solamente ven a corto plazo, que ven los problemas sociales inmediatos y que se olvidan de la biodiversidad cuando es exactamente nuestro salvoconducto para el futuro. Seamos entonces ciudadanos activos, vigilantes, demandantes. Aquí hay algunas reflexiones finales de lo absurdo en lo que se ha convertido la vida en nuestro planeta. Estos son los ingresos aproximados de un campesino mexicano, 12,000 pesos al año, 1,000 pesos mensuales. Y un futbolista top en el 2015 ganaba 31,5 millones sin considerar sus ingresos por publicidad. ¿Qué es más importante para nosotros, para cualquier persona? ¿Tener campesinos o tener futbolistas top? ¿Por qué le pagamos tanto a un futbolista y tan poco a un campesino que es el que los alimenta? Bueno, esto está sucediendo a nivel mundial. Si no gastáramos tanto en armas, podríamos solucionar todos los problemas ambientales del planeta. Pero pues la guerra es un gran negocio, entonces, pues ahí está. La mayor cantidad de los recursos van hacia allá. Yo espero que con estas reflexiones y con esta información pues reflexionemos sobre el valor de la biodiversidad y la importancia de contribuir cada uno de nosotros a su conservación. Todos nos tenemos que poner la camiseta de la conservación y volvernos ya ecologistas todos. Ya no es una cosa de unos cuantos hippies trasnochados o del gobierno. Cada ciudadano tiene que hacer algo por ayudar en la conservación. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Y bueno, no sé, Paola, si hay tiempo para preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Claro, claro que hay tiempo, Oscar. Además, pues tenemos que conversar porque de toda esta información que es tan cruda, tan real y en algún momento lo podíamos pensar como deprimente, pero es la realidad. Y a partir de estas sacudidas reales es como que hay que hacer algo o motivarnos a hacer algo. Pedirles a los que tenemos, a las personas que tenemos en Zoom, que por favor el chat está abierto o si alguno quiere hacer alguna intervención, por favor levante la manita para que Oscar pueda leer y escuchar sus aportaciones. Y también por Facebook, decirles a las personas que están en transmisión bueno, abrimos este espacio para preguntas y respuestas. Mariana Montserrat dice, muy impactante panorama que tiene actualmente la vida silvestre y el planeta. Muchas gracias por la charla y por el trabajo que han realizado. Hoy en día, ¿cuántos lobos existen en vida libre? ¿Y cuánto tiempo llevó aproximadamente todo el proceso de su mantenimiento hasta su liberación? ¿Cree que la humanidad comprenda a tiempo que se debe cambiar su forma de vida para evitar la destrucción total del planeta? Bueno, respecto a los lobos, en México tomó más de 20 años llegar al punto de hacer la primera liberación, que fue la que nosotros implementamos, y bueno, con resultados pues muy adversos, muy tristes. Han seguido
nosotros ya no participamos en ese proyecto, pero la Semarnat, a través de la CONAM, ha continuado con el proyecto de liberación de lobos en otros puntos y con resultados más alentadores. De tal manera que ahorita hay alrededor de 30 lobos silvestres en México, pero que sí enfrentan un futuro muy incierto porque, pues como les decía, la administración actual está prácticamente abandonando la conservación. Entonces no hay recursos suficientes, no hay aplicación de la ley, no hay vigilancia. Entonces muchas de estas especies, incluidos los lobos, pues están a expensas de cazadores ilegales, de ganaderos que envenenan y demás. Entonces, pues bueno, todavía no podríamos cantar victoria en el caso del lobo. Y respecto a la otra pregunta de si pienso que la humanidad va a reaccionar a tiempo, creo que ya a tiempo no reaccionamos. O sea, que estemos perdiendo 3 especies cada hora, pues es una clara indicación de que no reaccionamos a tiempo. Pero tenemos que reaccionar para evitar el colapso ecológico, que significaría continuar con este proceso de pérdida de especies y de destrucción de ecosistemas. La ONU está impulsando medidas internacionales y acuerdos internacionales para que se le preste mayor atención. Desgraciadamente, pues la mal entendida soberanía de algunas naciones como México hacen que esas cosas pues no permeen a nivel del gobierno y seguimos pues en estado de abandono. Yo creo que nos corresponde a los ciudadanos y a las organizaciones, a las personas, presionar más a nuestros gobernantes para que le pongan la atención debida a este problema. O sea, no puede ser que tengamos que convencerlos de algo que es evidente, que está más que probado, digamos, el efecto negativo que está teniendo esto en nuestra vida. Y sin embargo, bueno, pues la última prioridad en los presupuestos gubernamentales es el tema ambiental, la última. Los presupuestos más bajos de la federación son para el tema ambiental y desde luego para conservación. Entonces, si no presionamos, seguiremos este camino tan lamentable. Perfecto, Oscar. Nos pide abrir micrófono el doctor Carlos González Morteo. Por favor, Carlos, ¿puedes abrirlo? Claro que Gracias, sí. bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes. Oscar, te felicito por el excelente trabajo que nos has mostrado ahora en esta tarde. Gracias. Me gustaría primero plantearte una problemática que me inquieta muchísimo, que es el asunto de que en Nayarit, el territorio de Nayarit llega hasta las Islas Marías. Las Islas Marías es territorio nayarita que estaba concesionado al gobierno federal para tener un penal de máxima seguridad. Justo en este año, el gobierno federal decidió cerrar el penal y abrirlo al turismo. Son 3 islas que mantienen una biodiversidad extraordinariamente rica. Yo las conozco porque he estado allí en varias ocasiones por diversos motivos de intercambio de ganado que tenían los reclusos ahí para poderse alimentar con la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Nayarit. Por proyectos de conservación de la abeja melífera italiana, cuando tuvimos la catástrofe de que se nos llegaba la africanización de los panales de los apicultores y que había el riesgo precisamente de que se perdiera completamente las abejas melíferas. Y se diseñó que existiera en las Marías una área de reproducción de abejas de este tipo para poder repoblar o para poder intercambiar estas con los apicultores a nivel nacional y que pudieran ellos minimizar el impacto de la africanización. Las Islas Marías era un refugio impresionante de la vida silvestre en todos los sentidos.
tanto vegetal, microscópica, macroscópica y en caso de los animales igual, de todo tipo. Ahora me preocupa muchísimo el hecho de que el gobierno federal haya decidido, sin ton ni son, hacer permisos de utilización de este territorio a una empresa transnacional como es Vidanta, y que ha sido Vidanta uno de los más grandes ecocidas del territorio sur de Nayarit para construir un mega hotel que va a tener un parque de diversiones semejante al de Disney, o con esa idea lo hicieron. El chiste es que destruyeron una gran cantidad de hectáreas de humedales y con ellos el mangle, que también es una de las especies que está en riesgo por todos los cambios que ha hecho el ser humano para poder hacer estos megaproyectos de turismo. Y por otro lado, las especies de animales que dependen de estos humedales y de otras plantas que dependen de estos humedales. Entonces, a mí me preocupa demasiado el que a esta empresa ecocida le estén cediendo ahorita los permisos para entrar en una zona virgen. Era la única zona virgen que le quedaba al país de un ecosistema realmente impresionantemente bello y con una variedad inmensa de biodiversidad. Entonces, me gustaría saber primero tu opinión y en segundo lugar, ¿qué es lo que se pudiera hacer desde tu punto de vista para poder pues, buscar la forma de cómo frenar a estos ecocidas que ya tienen los permisos en la mano porque el gobierno federal se los ha dado? Te agradezco mucho, Carlos, tus comentarios, tu pregunta. Mira, efectivamente las islas son pues ecosistemas muy frágiles. Este proceso de aislamiento en el que han evolucionado los ecosistemas y las especies de las islas los hace muy frágiles a la intromisión y a la perturbación humana. Y efectivamente las Islas Marías, pues gracias a que eran un penal y una zona restringida para el acceso de la gente, pues se mantuvieron en muy buen estado pues hasta hace poco. Con poblaciones tan importantes como la del loro, cabeza amarilla, el mapache, en fin, muchas especies autóctonas. Y bueno, este tipo de desastres lo hemos visto y lo estamos viendo en el país en varios sitios. Tengo que confesar que estamos viviendo una época pues no muy feliz en la que este tipo de proyectos e iniciativas se multiplican, y tenemos al gobierno que tendría que ser responsable de proteger lo que nos queda, pues concesionándolo con fines meramente lucrativos. Ahí lo que tenemos que hacer, por un lado, es como vigilantes ciudadanos, asegurarnos y garantizar que todo se hace de acuerdo a la ley, a la normatividad, porque muchas veces en estos procesos se cometen una serie de arbitrariedades y de ilegalidades que es posible probar y que nos brindan elementos para parar esos proyectos. No se hacen las manifestaciones de impacto ambiental, o se hacen mal, no se respetan las normas y las leyes que hay para las restricciones, y todo eso nos puede dar elementos. Hay varios casos, incluso algunos muy famosos, se acordarán de ese caso que se dio en Quintana Roo, de estas lagunas, de este manglar, se me escapa el nombre, pero... ¿Tajamar? Tajamar, exactamente, que hubo una gran movilización ciudadana, terrenos de Fonatur, y se tuvo que parar. Yo creo que ahí está la otra clave. En la medida en que la ciudadanía manifieste una oposición a ese tipo de proyectos y que sea con fuerza en los medios de comunicación, que se hagan denuncias ciudadanas, que se hagan protestas, ese tipo de cosas,
eso tiene más efecto muchas veces que incluso los caminos legales. Yo les recomendaría que por la parte legal se acercaran a algunas de estas organizaciones especializadas en derecho ambiental. Está el CEMDA, que es una de las mejores, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y que ellos acompañan a las organizaciones que meten recursos legales para frenar algunas de estas proyectos. Pero al mismo tiempo que se construya toda una iniciativa ciudadana de oposición que muestre que los ciudadanos de Nayarit y del país, porque finalmente es un patrimonio de todos los mexicanos, nos oponemos a que se sigan devastando los sitios como las Islas Marías. O sea, protestas, intervención en medios de comunicación, reportajes, etcétera, etcétera, que ayuden a alertar a las autoridades. Hay veces que las autoridades responden más a eso que a la parte legal. Entonces, yo sí los invitaría a que organicen una estrategia, la socialicen y nos involucren a todos los pues que compartimos esa preocupación y ese interés, ¿no? Así es. Bueno, nada más decirle al doctor Carlos, creo que ayer no estuvo en la charla del médico Miguel Román, él habló un poquito de esto, y que bueno, creo que vamos a tener que implementar una mesita de diálogo para ver qué más cosas tenemos que hacer en estrategia, pero sí es urgente ponernos las pilas en todo esto. Y bueno, siguiendo con las preguntas que tienes en Facebook, te felicitan. Catarina Cortés dice, felicidades a Oscar. ¿Cuál es tu opinión acerca de la adquisición de tierras para conservación? Hace muchos años me tocó ver un ejemplo en Janos, era con la gente de Pronatura, pero no, los ganaderos no estaban como completamente convencidos. ¿Tú sabes algo más sobre eso? Y Paco Izeta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre conservación y preservación? Y si Naturalia tiene trabajo con el teporingo, si trabajan con esa especie. Bien, respecto a la primera pregunta, antes con la ley agraria que había en los años 80, era imposible que los particulares, los propietarios, ya fueran ejidos, comunidades o particulares, pudieran destinar sus tierras a la conservación, a la protección. Pero afortunadamente hubo una serie de cambios en la ley agraria que abrieron la posibilidad de esta figura que son pues las reservas privadas. El nombre oficial es áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Ustedes tienen una maravillosa ahí, la Papalota, que es un verdadero refugio para los jaguares y la fauna silvestre en la costa nayarita. Y eso precisamente es un ejemplo de cómo la voluntad de un particular, o en este caso de una familia, y de ciudadanos comunes, es más efectiva que la iniciativa, digamos, gubernamental de protección de tierras. Esto que pasó en Janos es, precisamente se compró un rancho que se llama El Uno, son 4,000 hectáreas o una cosa así, ¿no? Ya no me acuerdo, pero es una zona de pastizal muy importante y es ahí donde se han liberado los bisontes y donde se están protegiendo los perritos de las praderas y todo el ecosistema del pastizal. Precisamente es complicado hacerlo con, digamos, sin la comprensión y el apoyo y la aceptación de la comunidad local. Eso es algo que tiene que trabajarse a la par o desde antes incluso. Hay que convencer a la gente pues, que van a ser los vecinos finalmente los, de las zonas protegidas. Hay que convencerlos, hay que informarlos de la necesidad y los beneficios de conservar por la vía privada. Nosotros lo estamos haciendo, estamos creando estas reservas para el jaguar y para otras especies. Y bueno, en algún momento de nuestra historia sí quisimos trabajar con el teporingo, este conejo de los volcanes endémico del centro del país, de los acatonales de las montañas. No pudimos continuar ese proyecto
desgraciadamente por falta de recursos. Ahí es precisamente una de las realidades a las que uno se enfrenta. Y bueno, sigue siendo una especie pues muy amenazada por todo el impacto de crecimiento de la zona urbana de México y la explotación ilegal de los bosques y los acatonales y demás. Pero bueno, es uno de tantos casos de especies que hay que atender con urgencia en la conservación. Ok, perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta. Adriana Juárez dice que ¿cuál es tu recomendación para las asociaciones civiles o colectivos en la obtención de financiamientos para bueno, pienso que para sus operaciones y para sus actividades? Mire, no hay una regla ni hay digamos, una receta única. Yo les comparto, por ejemplo, el caso de Naturalia. En nuestra historia, el grueso de nuestros recursos han venido de fuera. O sea, no son recursos de instituciones mexicanas. Del gobierno hemos tenido cosas chiquititas y muy esporádicas, desde luego en esta administración cero, pero el grueso ha venido básicamente de fundaciones internacionales. No es nada fácil, porque hay muchísima competencia, pero bueno, estructurando de una manera muy seria, las asociaciones tienen que ser muy formales y profesionales. Tienen que tener una estructura profesional, tienen que tener un cuerpo directivo, tienen que tener un cuerpo administrativo, tienen que estar dadas de alta fiscalmente, todos estos requisitos que la hacen una institución formal y seria. Y eso es lo que recomendaría yo que todo el mundo buscara. Y por otro lado, es muy conveniente involucrar en esto, digamos, personalidades o individuos que tienen recursos, no tanto económicos, si los tienen, desde luego, pues tanto mejor, pero contactos. Algo que siempre es necesario son los contactos, contactos con gente de los medios, con gente de las empresas, con el mismo gobierno, con la comunidad. Entonces, cuando estructuremos una nueva asociación, vale la pena identificar este tipo de personas que pueden ser muy útiles para la labor de una organización. Perfecto. Bueno, nada más decirle a Adriana Juárez y a quien no estuvo en una charla que tuvimos en el mes de agosto sobre cuáles son los pasos para la formación legal de la constitución legal de las asociaciones civiles. Hablábamos de todo este proceso, no solamente de estos protocolos legales, sino lo que implica el tema de ser donataria autorizada, de ser dada de alta en el CLUNY, de tener una serie de documentos, aparte de todas estas personas morales de las que haces tu equipo. Y que de ahí va a partir también cuál es como tu cara o tu presentación en todos estos espacios. Entonces, échense un clavado a estos videos de atrás. En el mes de agosto tuvimos esta charla con un equipo de notarios y que, bueno, puede funcionar ahí como para ampliar la información. Y bueno, otra de las preguntas que surge aquí, aparte del comercial que acabo de echar, es que ¿cuáles son las actividades de educación ambiental que implementa Naturalia, aparte de las charlas, y si están abiertas al público en general y dónde pueden acudir? Sí, desgraciadamente la pandemia nos ha pegado duro, como a todo el mundo. Nuestra capacidad se ha limitado, y bueno, luego tenemos el tema de las escuelas. Nosotros dedicábamos bastante, pues, actividad en escuelas, básicamente talleres y cursos y presentaciones que dábamos ahí. Todo esto pues se ha limitado y casi se ha parado en los últimos años por la pandemia. Sin embargo, bueno, seguimos sobre todo echando mano de estas herramientas tecnológicas, participando y organizando algunos talleres y cursos y pláticas. Lo hemos hecho para algunas escuelas y también para grupos. Por ejemplo, acabamos de dar una serie de talleres para curso de verano de una empresa para los hijos de sus empleados. Entonces, bueno, hay todas estas posibilidades. Y bueno, en la medida en la que se vaya retomando la vida lo más normal posible, trataremos de volver a esta actividad en escuelas
y en empresas, que también es parte de lo que hemos hecho. Ok, Areli comenta que, bueno, ¿cuál es el esquema de la revista, el esquema editorial de la revista Especies? ¿Todavía sigue en funcionamiento? ¿Dónde la podemos conseguir? Si queremos enviar algún artículo a discusión o a revisión, ¿cuál es el camino para poder acceder? La revista Especies la publicamos, digo, la revista tiene 23 años, ya no me acuerdo. Y durante mucho tiempo, los primeros 18 años, fue una edición impresa y era de circulación nacional y bueno, se distribuía en Sanborns y en todos estos lugares donde uno encuentra publicaciones. Pero realmente es un proyecto muy caro y muy complicado de mantener. De manera que decidimos volverla una publicación digital que ahora se descarga desde nuestro sitio web. Hemos también, como efecto de la pandemia, pues hemos disminuido nuestra capacidad de producción, porque es todo un proceso de producción de la revista muy complejo. De tal manera que antes era cuatrimestral, ahora pues estamos sacando, si bien nos va, 2 números al año. Pero bueno, si se acercan ustedes a Naturalia, podrían escribir al correo comunicación@naturalia.org.mx y ahí la editora de la revista les dará toda la información sobre las normas editoriales y los requisitos para publicar y la periodicidad y todo esto que estamos observando en la revista. Perfecto. Bueno, creo que ya por último, así va. Juan Mar Flores Can pregunta, ¿qué recomendación hace a un estudiante que quiere dedicarse a la medicina de la conservación? ¿A través de qué tipo de instituciones podemos acercarnos? Es muy interesante y déjenme decirles que cada vez es un campo que se ha abierto y que cada vez es más necesario, precisamente por estos proyectos que pues cada vez son más y son relativamente nuevos, proyectos de liberación de especies, estudio en campo, traslocación, todo lo que se hace con pues la manipulación y la investigación en campo. Nosotros, por ejemplo, no sé si vieron ahí unas fotos donde estábamos con los perritos de las praderas. Hicimos todo el estudio epidemiológico para saber qué tipo de enfermedades tenían los perritos y qué tan grave podía ser esto pues para su supervivencia a largo plazo. Y bueno, todo eso se hace con veterinarios especializados en el manejo de fauna silvestre. Es un campo relativamente nuevo, muy poco atendido. Hay muy pocos veterinarios especializados en fauna silvestre. Muchos de ellos trabajan en zoológicos, desde luego, pero veterinarios trabajando en proyectos de campo son cada vez más requeridos y son muy pocos. Entonces, pues yo pienso que la institución más indicada para algo así son precisamente las universidades, en las escuelas de veterinaria que se abran pues las áreas o las direcciones enfocadas en conservación, en medicina de la conservación. Y bueno, pues ahí tienes una oportunidad de ser pionero, al menos, no sé si en la Universidad de Nayarit esto existe, pero si no, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Pues ahorita le vamos a pedir a Juan Mar que nos diga de qué universidad es, si es aquí de Nayarit o de otra. Y también, bueno, decirle otro comercial que el próximo mes, el 5 de octubre, la doctora Ivonne Cassein va a darnos una charla. Ella es una de este pequeño espacio de esos pequeños personajes que dice ahorita Oscar, que trabaja estos temas y que, bueno, ahí yo creo que le va a gustar mucho que le explique todo este ámbito. Y bueno, Y es dice, excelente. es buenísima. Y bueno, ahorita nos Gracias. dice Avi
Apagaste tu micrófono, Paola. Perdón, me quedé así hablando, contestando acá. Y bueno, Avi Blanquet dice que interesante ponencia, sobre todo muy realista y muchas gracias. Acá también Irving Barraza nos había puesto que bueno, ¿cuál es el protocolo para hacer para la reforestación que ustedes manejan? ¿Cuál es el protocolo de supervivencia, de revisión de estas especies que ustedes reforestan? Bueno, es realmente sencillo, pero es algo que hay que hacer bien para tener éxito. Nosotros siempre elegimos especies propias de cada ecosistema y de cada región y en la medida de lo posible, digamos, plantamos árboles o plantas que son digamos, producidas en los viveros locales, de tal manera que están pues lo más acostumbradas al clima, al suelo y a la zona donde se van a reforestar. Utilizamos hidrogel, que es un gel que permite darles un aporte de agua temporal para la adaptación al tiempo de sequía. Desde luego siempre hacemos las reforestaciones en época de lluvias para brindarles las posibilidades de que sobrevivan mejor. Y hacemos un monitoreo por un año para, digamos, verificar que no se presenten amenazas adicionales, plagas, cosas así que pudieran amenazar la supervivencia. Con todo esto hemos logrado un promedio de supervivencia bastante bueno, entre el 60 y 70% en nuestras reforestaciones. Y bueno, no es que haya gran ciencia en todo esto, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y la plantación en sí de los árboles tiene que ser también cuidadosa. Digo, ¿de qué sirve que el ejército plante millones de árboles cuando la mayoría se les mueren y luego todas estas iniciativas donde involucran a la ciudadanía y luego ni la bolsa le quitan a los árboles que van a plantar y pues obviamente se mueren? Pero bueno, ese es en suma nuestro protocolo. Sí, decirles a todos los que nos escuchan que ir a reforestar es muy bueno, es muy buena intención, pero si no va acompañado de un taller o de una charla previa y donde te están explicando para qué es, cómo hay que hacerlo, cuando se ven estos datos que Oscar nos comenta de cómo van a darle vigilancia, si va a tener agua esa especie, si no, si va a llover, si no va a llover. Entonces imagínense, él nos estaba platicando acerca de esta zona de Sonora, de Coahuila, que es semidesierto y otras partes desierto, y el hidrogel pues apoya que tenga esta especie de esa humedad que requiere la especie. Pero, por ejemplo, en zonas más tropicales abandonan estos arbolados y entonces pues también sucede que dejaron la bolsa, que dejaron ahí o que lo pusieron en un barranco donde obviamente en las lluvias pues se va a ir con toda la corriente. Entonces hay que ser también muy responsables en que nuestra intención de hacer un bien no se convierta en algo que no solamente no sea productivo, sino que pues, empeore más la circunstancia que tenemos. Entonces, bueno, Juan Mar nos dice que él es de la Autónoma de Sinaloa, entonces, pues bueno, vamos a ver quién tenemos de contacto en la Autónoma de Sinaloa que esté trabajando estos temas, vamos a buscar y también ahí acercarte esa información por si es de interés. Y si no, podemos también preguntarle a Ivonne cuando en octubre que sea la intervención de ella, pues yo creo que ella conoce con los dedos de la mano los que están trabajando estas áreas, porque de verdad que son muy pocos, muy pocos los que están trabajando en vida silvestre y que estos temas son súper importantes. Ivonne también maneja no solo el tema de los medicamentos que son especiales dependiendo cada especie, porque no es lo mismo que le vas a dar a alguien. Entonces, pues bueno, todo eso lo vamos a conversar con ella. Y pues ya, para darle cierre, Oscar, ¿cuál es como tu mensaje final para darle cierre y conclusión a esta charla muy interesante que tuviste el día de hoy con nosotros? Pues bueno, yo los invitaría, digo, ciertamente el panorama es complejo, es duro, ¿no? Pues muy preocupante en muchos sentidos, pero tenemos todavía una ventana de oportunidad, una ventana de esperanza, y la posibilidad de lograrlo está en nuestras manos. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, tomarnos tan en serio esto que hagamos
proyectos, hagamos presión social, hagamos aportaciones en la medida de nuestras posibilidades. Que se convierta en una de nuestras pues, acciones normales, parte de nuestra vida. Ya no va a funcionar que dejemos la responsabilidad al gobierno, al sector ambientalista. Todos tenemos que participar en la medida de nuestras posibilidades, cambiando ámbitos, involucrándonos, apoyando, divulgando, pasando la voz. La educación ambiental es esencial. Tenemos que mover conciencias y eso, pues cada uno de nosotros tiene un potencial de hacerlo. Por eso estoy aquí y por eso quise compartirles toda esa información para ver qué elementos les sirven a cada uno de ustedes para contagiar a otros de entusiasmo, de preocupación, desde luego, pero de motivación para actuar. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, ahorita nos dejaba aquí un recadito el doctor Carlos Morteo diciendo que, bueno, en Culiacán es donde se encuentra la Escuela de Medicina Veterinaria, entonces también ahí hay que acercarse para ver qué oportunidades tiene este chico interesado en estos temas. Ok, ya me dice, en la siguiente reunión les checo la pregunta. Muy bien, Juanmar, te vamos a estar enviando el cartel de octubre, sale el día 1 de octubre, vamos a lanzar la cartelera para las charlas que también van a estar muy interesantes en octubre, entonces por favor continúen. Y Oscar, muchísimas gracias, la verdad que siempre es un gusto verte, es un gusto saberte bien, que la pandemia, pues bueno, mínimo nos mantiene enteros, a distancia, pero pues nos mantiene enteros, entonces agradecerte mucho esta oportunidad de compartir y pues bueno, aquí tienes a más personas interesadas por todos estos temas y pues yo creo que te van a estar molestando. Vamos a incluir los datos de contacto de Naturalia para que ustedes puedan entrar a su página, a las acciones que ellos hacen, a las actividades de donación y de financiamiento donde ustedes también pueden contribuir con algo de lo que ellos ya hacen, aparte de conocer esas acciones. Entonces, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que están en Zoom y en Facebook, agradecerles el espacio y pues bueno, todavía continuamos mañana, es nuestra última charla para este mes en el tema de fauna silvestre y vamos a hablar sobre el atropellamiento de fauna que sucede en 2 carreteras del estado de Nayarit particularmente, entonces vamos a trabajar eso mañana. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos y bueno, nos vemos mañana. Gracias, muy buenas noches.